¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante esta semana nos estamos enfocando en hablar acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Esto dentro de nuestro tema para el trimestre, que es bienaventurados. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo es un versículo donde Jesús comienza su ministerio público. Y veamos un pequeño estudio sobre este versículo. Este versículo se encuentra en el comienzo del ministerio público de Jesús, después de su bautismo y después de la tentación en el desierto. Jesús regresa a su tierra, a Galilea, la tierra donde fue criado, y comienza a predicar en las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares de reunión en que los judíos se reunían los sábados. El versículo 17 del que estamos hablando contiene tres elementos clave. Número 1, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Este versículo marca el arranque, el comienzo del ministerio público de Jesús. A partir de ese momento, Jesús comienza a predicar y enseñar sobre el reino de Dios. En ese momento, el Señor Jesucristo está empezando a trabajar, está empezando a trabajar entre la gente y empieza a predicar, y sus primeras palabras son: arrepiéntanse, arrepentíos. Jesús está llamando a la gente a arrepentirse, lo cual significa a cambiar su mente, a cambiar su corazón. La palabra arrepentimiento implica un cambio radical en la forma de pensar, en la forma de vivir. Y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Nuestro Señor Jesús está anunciando que el reino de los cielos está cerca, lo cual significa que el gobierno de Dios sobre la humanidad estaba a punto de manifestarse de una manera diferente. Una manera que no había sido vista hasta el momento. El reino de los cielos no se refiere solamente a un lugar, no se refiere a el cielo, sino significa una realidad espiritual que estaba a punto de invadir la historia humana. Es decir, que el reino de los cielos no se refiere solamente a un momento en el cual el Señor Jesús iba a estar reinando en un lugar específico, no. Se estaba refiriendo a que el Señor Jesucristo iba a reinar en todo lugar de una manera diferente, una manera espiritual, invadiendo la historia del ser humano. ¿Qué podemos aplicar de este versículo? Número 1, la necesidad del arrepentimiento. En estos momentos mucha gente está predicando acerca de un evangelio light, un evangelio rebajado, donde a la gente solamente se le dice: repite esta oración y serás salvo. Pero Jesús nos estaba llamando al arrepentimiento de nuestro pecado. Jesús nos estaba llamando a cambiar la mente, a cambiar el corazón. Muchas personas han repetido una oración, muchas personas han levantado la mano en una reunión de la iglesia, pero jamás ha habido arrepentimiento en sus vidas. No olvidemos que debemos recibir ese regalo de vida eterna, pero ese regalo solamente vendrá cuando estamos genuina y verdaderamente arrepentidos de nuestro pecado. El Señor Jesús también hablaba de la proximidad del reino de Dios. Jesús nos está recordando que ya estaba aquí el reino de Dios, lo cual significaba que si queremos ser sus súbditos, debemos vivir de acuerdo con sus valores, con sus principios. Es su reino y son sus reglas. También este versículo nos habla acerca de la importancia de la predicación. Jesús nos está hablando de la importancia de predicar y de enseñar sobre el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos concluir con este versículo? Pues este versículo es un versículo que marca el comienzo del ministerio público de Jesús. Este versículo nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado, a reconocer la proximidad del reino de Dios y a vivir de acuerdo con sus valores y principios. Al aceptar este mensaje, podremos experimentar la transformación y la salvación que Jesús nos ofrece. Que el Señor te bendiga.